Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de internet. Le habla el pastor César Camejo de Caracas, Venezuela. La Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace en llegar a sus hogares con la bendita y poderosa palabra de Dios. Para nosotros es un placer poder servirles y ser edificación al cuerpo de Cristo. A todos los que nos escuchan a través de nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be, en nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 4, terminamos la semana pasada el capítulo 3. Y como siempre hacemos una pequeña introducción, una pequeña pequeño repaso del capítulo 3. Vimos cómo Jesús, hablando sobre el Señor del día de reposo, cómo específicamente la mayoría de los días en que Jesús manifestaba la obra de sanidad era en el día de reposo, y por eso fue criticado. Vimos también, hablamos sobre la elección de los 12, también cuando eligió el Señor a sus discípulos y le dio autoridad sobre todo demonio y sobre toda enfermedad. También hablamos sobre la blasfemia del Espíritu Santo y sobre estuvimos hablando sobre la situación de atar demonios o no atar demonios, y explicamos acordemente según las Escrituras que la doctrina de atar demonios no es bíblica, sino que era un elemento de Jesús hablando del reino de las tinieblas contra el reino de Cristo, el reino de la luz, que Cristo era el que vencía y que ataba a Satanás como el hombre más fuerte que él. Y ahora terminamos cuando Jesús y sus hermanos, María y los hermanos de Jesús, según la carne, fueron llamando, y él señala a sus discípulos como su familia, porque estaba diciendo que los que hacen la voluntad del Padre, esos son los que son su familia. Entonces es muy importante entender de que más allá que nosotros tengamos nuestra familia y que debemos orar por ella, nuestra verdadera familia, nuestra familia eterna, es aquellos que hacen la voluntad del Padre, o sea, los que siguen a Jesús como Salvador, la Iglesia de Cristo. Amén. Vamos a comenzar el capítulo 4. Leemos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Diga conmigo, enseñar. Jesús no solo predicaba el Evangelio, sino también enseñaba la doctrina de que venía del cielo. Jesús enseñaba junto al mar. Siga su Biblia allí, junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Por qué Jesús generalmente elegía un monte o la orilla del mar para hablar a las multitudes? Él utilizaba el viento para que la voz se le... Y el elemento de la caída de la gravedad también, para proyectar la voz, porque en ese tiempo no había corneta como hoy las tenemos, ni micrófono. Entonces Jesús usaba los elementos de la naturaleza para proyectar la voz, hacer que la voz llegara a todos, y eran multitudes de personas. 5.000 personas. 5.000 personas. O sea que cualquiera diría que Jesús tenía un gañote. Lo tenía. Y además que lo tenía, el elemento de la naturaleza lo usaba para proyectar la voz. Porque el mar, cuando usted pone junto al mar, la gente en la tierra, usted separa el mar, y él utilizaba el viento que soplaba del mar hacia adentro para que la voz fuera llevada. ¿Ok? Fíjese usted, es una corneta de sonido. Ese mismo elemento natural lo usa, en el sentido de que con un cajón hace que el sonido pegue contra el cajón y salga hacia afuera con mayor potencia. ¿Ok? Jesús usaba el viento para que
y la gravedad para que Las ondas de la voz salieron. la voz se llegara a todos, ¿ok? Y él se llevó al mar, ¿ok? Porque había mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Se iba en la barca a hacer agua hacia adentro y la gente se quedaba en la tierra y desde allí enseñaba. Un lugar más alto también para que la voz pudiera correr hacia los que estaban más atrás. ¿Ok? Muy interesante. Y les enseñaba, versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Diga conmigo, en su doctrina. Mira, hablando de la doctrina de Cristo. ¿De dónde venía la doctrina de Cristo? De él mismo. Del Padre, ¿verdad? Y le decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Eso es una parábola, ¿verdad? Porque estaba enseñando él parábola. ¿Qué es una parábola? Ya lo vimos en Mateo, ¿verdad? ¿Qué es una parábola? A ver, ¿quién me dice algo? Para poder tratar de ilustrar una situación espiritual para que la gente pudiera entenderlo a la forma espiritual y real. O sea, no es que es una cuestión abstracta espiritualista. Él usaba elementos naturales, o sea, estaba ilustrando con elementos naturales tratando de entender el elemento espiritual de la doctrina que le estaba enseñando. ¿Ok? Ahí había una realidad con esa parábola. Okay. Que él hablaba en parábola a los judíos para que no entendieran. Y a sus judíos, a sus discípulos, sí les hablaba con claridad. Además, le explicaba las parábolas. Yo entiendo parábolas. Habla algo. Sí, bueno, Isaías, haciendo alusión a lo que decía Rafael, es clave, porque los que vimos el Evangelio de Mateo entendemos para qué era la parábola. Hay una parte donde él habla sobre el uso de las parábolas, ¿ok? El escritor de Mateo. Bueno, las parábolas eran cumplimientos proféticos. ¿En qué sentido? El profeta Isaías, hablando sobre el juicio que le traería a la nación a los rebeldes de la nación de Israel. Le digo, les hablaré por parábola, mas no entenderán. Cegaré su entendimiento, su corazón. Y bueno, Mateo habla cuando habla de explicar las parábolas, creo que en Mateo 13, él habla sobre el por qué, pues, las parábolas. Y era para que los que no debían escuchar y entender no lo entendieran. Sin embargo, en esa parábola había una realidad espiritual que Jesús estaba tratando de ilustrar. ¿Ok? Sin embargo, bueno, como bien lo dijo nuestro hermano Rafael, Jesús le hablaba a sus discípulos y se las explicaba en personal. Vamos a ver si Marco hace alusión a eso. ¿Okay? Vamos a seguir leyendo. Hoy, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué es un sembrador? El que siembra, es un término de la agricultura, ¿ok? Un elemento natural, pero que explica una realidad espiritual, ¿ok? Un hecho verdadero de lo espiritual. El sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. ¿Qué parte? ¿Qué es eso que salió a sembrar? ¿Qué salió a sembrar? La semilla. Siembra la semilla, ¿verdad? ¿Qué es esa semilla? Hoy en día dicen que es el dinero, que si lo siembra y... Bueno, la misma parábola no va a dar a entender el hecho. Pero muchos usan esta parábola para hacer entender que hay que sembrar buena tierra. Hablando del dinero, y que la semilla es el dinero. No, la semilla es el mensaje del Evangelio. ¿Ok? De hecho,
Lucas lo narra, eso es lo que te iba a decir. Lucas lo narra muy detalladamente. En Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, y en este caso la semilla del mensaje del Evangelio. Bien. Es muy importante entender, leer otros evangelios porque ellos se complementan, ¿me entiendes? Ellos, por eso se llaman evangelios sinópticos, o sea, evangelios paralelos. ¿Ok? Sinópticos quiere decir paralelos. Son parecidos, pero que ellos se complementan. ¿Ok? Seguimos. El sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que la parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Yo quiero decir algo. Aquí esta parábola nos está relatando una verdad espiritual. Para los que predican en la calle y viven en su trabajo, sembrando la palabra, sembrando la semilla del Evangelio, esto va a ocurrir. Ahora, usted no sabe quién es quién. Porque por ahí dice, no, que hay que buscar, hay que sembrar la semilla en buena tierra. ¿Pero qué sabes tú quién es buena tierra? Por eso el sembrador salió a sembrar la semilla. ¿Entiendes? Y parte de esa semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves de los cielos y la comieron. Quiere decir que esa semilla que cayó junto al camino no cayó en el lugar correcto en la tierra, y además no germinó, o sea, no produjo efecto, sino que vinieron las aves y se la comieron. ¿Qué ha visto un sembradío de arroz, por ejemplo? ¿Cómo hay a las aves comiéndose el arroz? O sea, ellos las conchitas del arroz también. Bueno, cuando alguien lanza la palabra y ella cae junto al camino, o sea, no cayó en su corazón, ¿sí? Entró y salió prácticamente. Viene el ave y se la come, se la devora, o sea, prácticamente al comerse la semilla, no queda semilla en esa tierra, por lo tanto ya no germina jamás. ¿Ok? Si leímos el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo él explica las parábolas, y hay una de, cuando explica la parábola del sembrador, él habla de que el enemigo, Satanás roba la palabra. ¿Ok? Entonces, esta ave representa al enemigo que se come la palabra de la mente, o sea, se la roba. Por eso es que hay gente que tú le predicas y pareciera que no le hubieras predicado nada, porque al momento la toman, pero después la rechaza inmediatamente, y porque Satanás lo envuelve con otros razonamientos, su mente hace que la palabra no tenga ningún efecto. No, y es tremendo, pastor, que hemos pasado que le explica a una persona un versículo, por decirlo hoy, y al siguiente día tú le vuelves a predicar el mismo versículo. ¡Ah! Sí, porque el enemigo roba la palabra. Wow, tremendo. Es como que no hubiera sembrado nada, porque no la entiende, no da fruto, no produce un efecto en él. ¿Ok? Seguimos leyendo, versículo 5. Otra parte de esa misma semilla cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Mira la palabra, no tenía mucha tierra. O sea, como está hablando de elementos, estoy usando una palabra de elementos naturales en el sentido de la agricultura, pues. La tierra es fundamental, y tener una buena tierra y que haya una tierra con profundidad para que la semilla pueda morir, pueda echar sus raíces y pueda salir la mata, porque si la matica no tiene buenas raíces donde enterrarse, hace que usted no ha visto una mata como la mata sale cuando la raíz se brota, queda fea así. Y eso hay árboles inclusive enanos que tienen
Bueno, eso es prácticamente esto. Por no tener profundidad de tierra, ¿qué pasa? Que ella no tiene donde cavar o cavar bien esa semilla. Y mira lo que ocurre. ¿Qué es esto? Los pedregales. Cayó pedregales, donde no hay mucha tierra, donde no había mucha tierra y brotó pronto. ¿Por qué? Porque no había mucha tierra. ¿Ok? Porque no tenía profundidad de tierra. Ahí está la clave. No tenía profundidad de tierra. A veces la palabra es predicada y ella no germina bien, no encaba bien en el corazón humano. Aunque ella la entiende, la recibe, pero no encabe bien. ¿Ok? Dice, tenía mucha tierra y brotó pronto, pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz. Se secó porque al no tener dónde buscar, el sol quema la raíz. La raíz no puede quedar expuesta, porque se quema. Y al quemar la raíz, que es lo que alimenta el árbol, pues prácticamente se seca toda la mata. Jesús explicó en el Evangelio de Mateo, que ya lo acabamos de ver, qué significaba esto, cuando explica la parábola del sembrador. Y quiere decir que al momento del cristiano, la persona que recibe la palabra, al momento la recibe con gozo. Pero no tiene profundidad, es emocional. No es una palabra que encaló en el corazón y produjo fruto. Resulta que al salir el sol, Cristo habla de las dificultades y las persecuciones por la palabra. O sea, lo caliente, el fuego de la prueba. Muchos tropiezan y se van. Hay muchos que dicen, no, pero que yo en el mundo estaba mejor que aquí. De que vino el Señor, más problemas tengo. Y eso también es parte porque no solo que su corazón no tiene profundidad, ¿verdad? Su corazón no está abierto porque tiene muchos argumentos en su mente, ¿no? Que no hace que la palabra produzca efecto, sino también porque a veces no se predica bien o no se siembra la buena semilla del Evangelio como es. En el sentido de que se le enseña a la gente que ven a Cristo y los problemas tuyos se van a acabar. ¿Quién dijo eso? Más bien Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, que también dijo que los que querían vivir piadosamente padecerían persecución, que el ciego no es mayor que su Señor. Nunca Jesús dijo que al venir a Cristo íbamos a vivir vida de gozo, de éxito, de paz, de tranquilidad. La paz y la tranquilidad y el gozo es interno, pero externo hay todas las tribulaciones que Cristo y que los apóstoles vivieron, inclusive persecución de muerte como otros están sufriendo en otros países. Y hay gente que no entiende esto y al no explicárselo en el Evangelio, ven a Cristo y se te van a acabar todos los problemas. Entonces la gente a veces tiene una falsa expectativa de lo que es el Evangelio. Y cuando le vienen las tribulaciones, las persecuciones, los ataques del diablo, la misma circunstancia del mundo, hace que esa persona no trascienda. ¿Entiendes? Pero a veces no es por eso, a veces porque verdaderamente su corazón no tiene profundidad de tierra como este. Y verdaderamente cuando vienen los conflictos y las dificultades, esa gente tropieza. Son gente emocionales, ¿ok? Usted no ha visto la gente que dice, un día está en Victoria, ¿cómo está, hermano? En Victoria, aleluya, casi habla en lengua, se jamaquea, se remanga la manga y alza las manos y aleluya. Y al otro día viene todo derrotado. ¿Y cómo está, hermano? Ahí, bueno, llevando, que estoy pasando muchos problemas. Son gente emocionales, son gente que el Evangelio no ha calado verdaderamente en el corazón. Doble ánimo. Sí, doble ánimo. Y es inconstante en sus caminos. Esto es una evidencia de que su corazón es como un pedregal, que no tiene profundidad de tierra, no tiene lugar donde que las semillas puedan germinar adecuadamente. Ahora, eso tú no lo sabes, eso tú no sabes, sino hasta después que tú siembras la semilla y ves cómo germina. De repente cuando Dios, el Espíritu Santo te guía a ti, nosotros vamos a tener, si Dios quiere, grupos evangelísticos. Por ejemplo, los que están trabajando, los que están predicando en el metro de Caracas, que le hablan a un público vasto. Hay todo tipo de corazón ahí. No todos los corazones están aptos para recibir la palabra. Y todo tipo de palabras. Pero
pero el sembrador salió a sembrar a toda tierra. Ahora, la que va a producir es aquella persona que tiene su corazón esperando la palabra del Evangelio y esperando, su corazón necesita de Dios y esa persona va a caer en semilla y va a producir fruto ahí. ¿Okay? Pero como tú no lo sabes, tú tienes que salir a sembrar. Sembrador lanza la semilla. ¿Tú no has visto cómo hacen los, tiran la semilla y la lanza y van echando? Entonces, van echando. Ahora, ponte que parte de esa semilla, habla por favor allá, parte de esa semilla caiga en una acera de concreto que está junto al camino a la avenida. Pues. No va a producir, va a venir el ave y se lo va a comer. O si cae en la orilla, él va a brotar, pero cuando no hay profundidad de tierra se va a secar pronto esa matita. Entonces, es muy importante esto, ¿oyeron? Ahora, imagínese usted, hay gente que dice, Señor, revélame cuál es la buena tierra. Haga sembrar. Saca sembrar. Ahora, Cristo está hablando del sembrador porque Él es el sembrador. Está refiriéndose a sí mismo como quien vino predicando el Evangelio eterno que vino del cielo. Porque dice, y les enseñaba en su doctrina. Él fue el primogénito, él vino a traer el Evangelio. Pero no todos se convirtieron. No todos se convirtieron, en Israel no todos se convirtieron. Y no todos se van a convertir tampoco en Venezuela. O sea, ese es el anhelo de Dios y este es el anhelo de la iglesia. Pero eso no quiere decir que eso sucederá, porque no toda la semilla caerá en corazones que están listos para recibir la palabra. Hay gente que no quiere la semilla del Evangelio tampoco. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos. ¿Viste? Otra parte, una parte, otra parte, una con bola de semillas, lanzó la semilla. Y no es que la semilla al caer se partió en varios pedazos y iban rodando. Porque es la semilla como un todo, pero son varias semillas. ¿Okay? Pero parte de ellas cae en un lugar, en otro lugar, en otro lugar. Y dice, parte cayó entre espinos, ya era un territorio que estaba sembrado. Entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Y no dio fruto. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando crecen los espinos no le pega el sol, no le cae la lluvia, no nada. Entonces ella se va a morir. Una mata que no le pega el sol y que no le entra agua, está destinada a morirse. Se ahoga. ¿Okay? Eso es lo que pasa. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y no dio fruto. La mata estaba ahí, pero no dio fruto. La mata creció junto a los espinos, pero no dio fruto. En la parábola del sembrador, en el Evangelio de Mateo, Cristo enseña y le explica a sus discípulos esta enseñanza y le dice que el que cayó entre espinos es aquel que oye la palabra, la recibe, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas hacen infructuosa la palabra. ¿Usted no viste a la gente que está afanada por tener? Están en las iglesias. Van, son unos diezmadores, esas ofrendas hasta pactan, pues. Que Dios no le pide pacto, pactan en esa gente. Y están todo el tiempo dando billetes. Pero ellos no tienen fruto, no producen fruto para el reino de Dios. ¿Qué fruto? Fruto espiritual. Fruto en la obra de Dios, de multiplicación. Por eso esa gente, cuando evangelización no tiene tiempo. Servir, no hay tiempo. Porque están trabajando todo el tiempo. Y ellos van al culto los domingos. Son los cristianos domingueros. Que no tienen tiempo para nada. Porque el afán por este mundo, afanado, y el engaño de la riqueza, yo voy a tener, dedican toda su vida a eso.
hacen infructuosa esa palabra. O sea, hace que esa persona no dé fruto. O sea, por más que oye el evangelio y está en una iglesia, esa persona no da fruto para Dios. No sirve, no hace nada, no. ¿Cuánta cantidad de evangélicos hay así? No tienen tiempo para nada. No están afanados y están centrados en enriquecerse. Y es engañoso porque todo eso es vanidad, eso es pasajero. ¿Entiendes? Es como el joven rico, le dice, dale todo a los pobres y viene y anuncia el reino de Dios. Y él dice, no, Señor, hasta ahí llegamos. Hasta ahí. No hicieron como los discípulos que dejándolo todo le siguieron. Eso fue para probar su corazón. Para probar, no, pero igualito lo tenía que hacer. Porque si su corazón estuviera puesto en el Señor, él no hubiera tenido ningún problema en hacer lo que él le pidió. Y rechazó. Hermano, lo que no entienden es que el Evangelio nos da promesa de gloria eterna en los cielos. Nos dice, cambia lo terrenal por lo celestial. Es algo más glorioso. Entonces, ¿cuánto puedes tú vivir con las posesiones que puede tener? 60, 70 años. ¿Te parece mucho? ¿Te parece mucho? De repente lo termina disfrutando lo demás y uno trabaja peor y no. Está como el hombre que dice, tengo muchos bienes para disfrutar por muchos años. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién te da. O sea, se lo va a disfrutar otro. Hay gente que solamente vive particular. Hoy día acabo de ver en Twitter que atracaron, mataron a la escolta del vicepresidente para robar un carro. Mataron a un periodista del diario Líder para robarle un carro. O sea, tanto trabajar para que venga un ladrón y te mate por un carro. Que en vez de entregarlo se resiste. Porque toda la gente vive para eso. Y lo peor es que el mundo, te lo creo, el mundo está así. Jesús dijo que los días de su venida sería como los días de Noé, compraba y vendía, se daban encantamiento. O sea, eso estamos viéndolo. Pero, ¿qué pasa con los que oyen la palabra, están en la iglesia, está la mata ahí, pero y no permite, está ahogada esa mata, no permite que dé fruto? Y es porque está afanada por la riqueza, no les permite dar fruto, no tienen tiempo para salir, no tienen tiempo. Ahí vamos a lo que estamos en el tercer nivel. Lo que estamos en el tercer nivel, estamos viendo ministerio a tiempo completo. Y cuando está hablando que el Señor los llama, ellos dejaron todo, como digo, hemos dejado nuestras posesiones, lo dijo Pedro, hemos dejado nuestras posesiones, te hemos seguido. ¿Qué puedo recibir él? Porque son gente que el Evangelio produjo, el mensaje de Jesús produjo, ese llamado de Jesús produjo un cambio, produjo algo dentro de ellos que no les permitió estar sin dar fruto. Es como dice el apóstol Pablo, que el que ha recibido al Espíritu Santo no le deja estar ocioso, sin fruto. Mira, hermano, yo no puedo estar sin dar la palabra, yo no puedo sin ser bendición para alguien, sin confrontar a alguien, yo no puedo, algo tengo que hacer, hermano. Y ayer estaba en la casa acostado, bueno, aprovechando el tiempo para descansar el día, para descansar, y no pude, me tuve que levantar a terminar la estructura de la visión de esta iglesia. La terminé, ya la tengo lista, me vine otra para acá, ya llamar a los hermanos y tal, porque el que ha sido sembrado semilla del Evangelio y ha germinado con un llamado genuino de Dios para servirle, eso produce un fruto, no puede ser. Ahora, el afanado por el engaño de la riqueza y tal, no hace que el Evangelio no produzca nada en él. Sencillamente lo hace un religioso más, miembro de una iglesia. ¿Ok? Seguimos leyendo. 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Mira, cuando la palabra cae en un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios, esa palabra no solo va a producir vida,
en él, sino que va a producir fruto, fruto de arrepentimiento, fruto de santidad, fruto de verdad, fruto de servicio, fruto de obediencia, fruto, es lo primero del hombre, fruto, fruto. Además que va a predicar el evangelio, va a ser un multiplicador. Porque cuando la semilla que es buena tiene que hacer la semilla, brota y da fruto. ¿Pero qué es de la fruta? Ese fruto que da esa mata. La gente de la come ya. Ella da una semilla para reproducirse, y otra semilla, y otra semilla, y el otro árbol da otra fruta que tiene más semillas. Y esa semilla se siembra, produce más árboles, que da más fruto y produce más semillas. Y esa semilla se da continuamente. El proceso de multiplicación en alguien que la palabra de Dios, el evangelio, está fundamentado en su corazón y ha hecho raíces en él. Por eso que los que verdaderamente hemos recibido el mensaje del evangelio, cuando Dios nos llama, por ejemplo en el caso de su pastor, cuando a mí mi Dios me llamó, le dije, heme aquí. Porque había algo que estaba en mi corazón que no era otra cosa que querer servir a mi Dios que me salvó. O sea, esa palabra germinó, y aunque todo el mundo me decía lo que me decía, había algo dentro de mí que no me permitía estar quieto y quedarme tranquilo y dedicarme a otra cosa, no podía. Porque aunque quisiera, no podía. Y ese es el fruto que produce el evangelio. Fruto. Y el que siempre tiene una palabra para dar a los demás, siempre tiene algo para servir en la iglesia, siempre tiene algo que dar, tanto en lo material como en lo espiritual. Está siempre pendiente de ganar almas. No es un cristiano que las aflicciones de esta vida hace que todo el tiempo viva quejándose. No es un cristiano que viva afanado por las cosas de este mundo y el afán de la riqueza. Es un cristiano que está sometido a Cristo. Que ha nacido, que esa semilla le hace producir fruto para Dios, ¿me entiendes? Que no le permite estar, o sea, nace de nuevo, camina en el Señor, se reproduce, crece como, ahora hay un proceso, en todo creyente, en los niños hay un proceso de crecimiento, en las matas también se centra la semilla, pero ya no va a fruto inmediatamente, o sea, ya va creciendo según la naturaleza de su semilla, ella va creciendo y cuando ella está madura, capaz de dar fruto, ya produce fruto. Pero hay gente que pasa 60 años en el Señor y no produce jamás fruto, como yo. No, usted está produciendo fruto, está adorando a Dios aquí. Usted está conociendo al Señor, pero no es que se está dando. No, porque a usted le llegó el evangelio ahí. Exacto. Pero aquí estamos hablando de gente que recibió la palabra y no produce fruto. En cambio, el que da fruto, el que nace de nuevo, no importando la edad, no importando la edad en que esa semilla germinó, pero si germinó, tiene que producir fruto. No, mira, Abraham, 100 años y 10 frutos. Sí, exacto. O Jeremías, que era un niño y dio fruto. Pero no era el evangelio, era sencillamente un llamado directo de Dios. Hablando del evangelio, cuando se siembra el evangelio en el corazón, cuando verdaderamente cae en una buena tierra, que ya tiene profundidad, que se arraiga en el corazón del hombre, eso es imposible que ya no dé fruto y no sea un multiplicador. ¿Me entiendes? ¿Me vamos a entender? O sea que el evangelio, produce en una vida un efecto que hace que también se convierta en un sembrador. Y un sembrador que lleva semillas y hace que se produzca fruto. Y ese árbol que produjo fruto, produjo otro fruto y se convierte en un elemento de crecimiento de la iglesia que Dios usa, que Dios hay que dar crecimiento por el evangelio sembrado en el corazón. ¿Ok? Sigue diciendo. Y dio fruto, pues brotó y creció. Brotó y creció. Que es la etapa natural del crecimiento, ¿ok? Hay gente que, se convierte a alguien como la hermana Talvina recientemente, entonces ya quieren que sea el apóstol Pablo al día siguiente.
No, ya no. No, lo digo. Ya creen que sea el apóstol Pablo el día así. No, eso tiene un crecimiento natural. Pero va a dar fruto. O sea, un cristiano que no da fruto es que el evangelio no germinó en él. ¿Ok? Ahora hay que entender la etapa de fruto. ¿Qué es fruto? O sea, hay el fruto del arrepentimiento, que es el fruto evidente que nació en la nueva. Seguimos. Produjo el 30, al 60 y el 100 por 1, o sea que se multiplica por multiplicación. ¿Ok? 160 y al 30, al 100 por 1. Versículo 9. Entonces le dijo, el que tiene oído para oír, oye. ¿Qué le estaba diciendo a Jesús? Jesús estaba predicando el evangelio como el sembrador. Ahora, él sabía que había todo tipo de gente escuchándole. ¿Por qué le estaba diciendo? ¿A quién le estaba enseñando? A una multitud. Comenzamos en el mar. O sea, él estaba enseñando algo y diciendo, yo sé que esta palabra que yo le estoy enseñando no a todos le va a producir un efecto acorde que produzca fruto. Nos damos cuenta que algunos discípulos lo abandonaron. Sí, bueno, exactamente. Pero él no dejó de dar la palabra a todos por igual. ¿Ok? Sigue diciendo. Cuando estuvo solo, ya la multitud se había ido, los que estaban cerca de él, ¿quién eran los 12, no? Los que estaban cerca de él con los 12, otros que estaban con los 12 ahí, le preguntaron sobre la parábola. Y le dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. O sea, la parábola fue dada a la multitud, pero no abiertamente. Porque la parábola trata de ilustrar, pero no enseña abiertamente. O sea, no dice que, como lo que yo estoy traduciendo ahora, no enseña lo que significa. Él sencillamente enseñó eso y ya. Y que tiene oído para oído, oigan. No les tradujo como yo les estoy traduciendo aquí. Entonces, pero cuando estaba solo con sus discípulos, les preguntaron, y aquí el Señor sí les explica. Y les digo, a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios. Diga conmigo, misterio del reino de Dios. O sea, Cristo venía a revelar ese misterio. Y le digo, a ustedes les he dado. ¿Por qué los otros no? Por lo que había dicho Isaías referente al pueblo de Israel cuando dijo que les hablaré en parábolas para que no entiendan. Y no vean y no se conviertan y yo lo sane. ¿Por qué? Por el pecado que habían cometido por años de incredulidad. ¿Ok? No se había revelado. No se convirtió. Sí, pero cuando Jesús hablaba en parábola, era porque no quería develar el misterio. Pero no quería decir que no les estaba enseñando. El problema es que no la hablaba abiertamente. Sencillamente digo, el que quiera oír, oiga. A quien Dios le preparó su corazón para entender esta palabra, que la entienda. Pero el que no, no. ¿Ok? Entonces, cuando vinieron los discípulos que estaban cerca de él, le preguntaron, él le dijo, a ustedes les he dado a conocer el misterio del reino de Dios. A ustedes sí lo voy a explicar. Mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Viste? A ustedes les voy a hablar claramente, pero a los de afuera les voy a hablar por parábolas. Bueno, de hecho, aquí habla, fue dado saber el misterio del reino de Dios. Y Jesucristo mismo era el misterio revelado ante él. Hablando sobre el evangelio y la producción de la salvación y la fructificación del evangelio por medio del sembrador, quien era Cristo. ¿Ok? Ahora, en el caso es aplicable a nosotros porque a nosotros también se nos encomendó el misterio del evangelio como iglesia para difundirlo. ¿Ok? Pero aquí él les explica, pero esto era porque, o sea, no eran discípulos, eran gente que le seguía.
que buscaban un milagro. Entonces, él les predicaba y les enseñaba todo. Pero solamente los que fueran de Dios, los que verdaderamente tuvieron un corazón para recibir esta palabra, la iban a recibir. Porque él estaba explicando precisamente la parábola del sembrador por causa de la multitud. ¿Entiendes? Pero después que los discípulos se quedan, él le dice, a vosotros les he dado a saber, a entender, a conocer el misterio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Esto era por causa de Israel, específicamente, por la incredulidad del pueblo de Dios. ¿Ok? A fin de juzgar a la generación incrédula. Sin embargo, no, eso no quiere decir que no todos que nadie escuchó el evangelio, que no se convirtió. Más de 500 personas se le apareció a Jesús después de la resurrección, que le seguían, que eran discípulos de Jesús. ¿Ok? Solamente que los que oyeron esta parábola y la entendieron fueron los que recibieron, los que no. En este momento y en otros. Porque esta no fue la única parábola que habló, él habló muchas parábolas. Mateo 13, lo que vimos del Evangelio de Mateo nos explica. Ahora, muchas de esas son elementos proféticos de referente a Cristo mismo y su reino y su evangelio. ¿Ok? Por eso les recomiendo que escuchen el Evangelio de Mateo a los que no estuvieron a través del internet, para que puedan entender un poquito más Marcos y vayan a la par con las parábolas que explicamos en el Evangelio de Mateo. Bueno, seguimos aquí en el versículo 12. Aquí te dice, pero lo de fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban. Ahí está la clave de la parábola. Y oyendo, oigan y no entiendan. Era voluntad de Dios que ellos no entendieran. Por la profecía de Isaías. ¿Okay? Para que no se conviertan, ahí está la clave, y les sean perdonados los pecados. Porque era una profecía de Isaías. Ya Dios había traído sentencia a esta generación, a los incrédulos de Israel. ¿Entiendes? Sin embargo, a muchos que sí entendieron el mensaje y siguieron a Jesús, ellos se convirtieron y le siguieron y se salvaron. Pero solamente ellos necesitaban la revelación de este misterio, de esta predicación. Solamente Dios podía revelarle, o sea, era un mensaje codificado, que daban la verdad de algo, pero la fuente era que para que no se convirtiera. Dios le estaba juzgando, le estaba velando el evangelio. Sin embargo, le estaba predicando a la multitud para que los que de ahí estuvieran apercibidos y esas semillas cayeran por la tierra pudieran revelarse. Fíjate tú que los discípulos que sí estaban dispuestos a recibir el mensaje de Jesús, y a quienes Dios dispuso y abrió su corazón, porque no eran incrédulos, Jesús les explica: a ustedes dado a saber el misterio, mas a ellos, a los de afuera, no. Es como decir algo. ¿Cómo usted piensa que uno que no tiene a Dios, comúnmente se le llama mundano o impío, entiende el mensaje del evangelio? ¿Cuántas veces yo les he enseñado a ustedes que no se le debe enseñar los misterios del evangelio a una persona inconversa? El hombre natural no percibe las cosas del espíritu, le son locuras. No la puede entender porque debe discernirse espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien ilumina el entendimiento de la revelación de Dios. Al tener el Espíritu Santo, no puede entender los misterios, la profecía, nada de eso.
Por eso le digo, no se ponga hasta hablar del arrebatamiento, de la no se ponga a hablar de que si la ofrenda, que si el diezmo, no se ponga hasta hablando con el pecador de que si el fruto, la predicación del evangelio, no se ponga a hablar nada de eso con el pecador. Del anticristo, el falso Ya. profeta y... Ahora, no, pero eso se le puede explicar por el elemento. Pero ¿qué hay que predicarle? El evangelio. ¿verdad? La buena noticia. La buena, la gracia. Ahora, si se salva y escucha, le cae en buena tierra ese mensaje, ya ahí empieza la enseñanza del rey. Porque es para los discípulos. Fíjense esto que Cristo le dice, a ustedes he dado a conocer el misterio del reino, más a los de afuera, no. Por palabra hablaré para que no oigan, se conviertan, no entiendan y no se conviertan y los pecados sean perdonados. Además que hablando de la incredulidad de Israel. Es lo mismo para el gentil, lo mismito. Porque dice la Biblia que el que rechaza el evangelio le es para muerte. ¿No lo dice en 2 de Corintios capítulo 4? Y dice que Dios los entrega a una mente reprobada. Tienen que austerizar la conciencia. No lo dice la Biblia. Entonces, cuando hay una persona que por incredulidad no quiere nada del evangelio, ni que usted le explique la Biblia, porque para él la Biblia no es la palabra de Dios. No tiene sentido hablarle nada. Un día yo le dije a una persona, mira, nada de lo que yo te diga lo vas a tomar porque para ti la Biblia no es la palabra de Dios. Para ti el evangelio no es la verdad. Por lo tanto, nada de lo que yo te diga tiene sentido. Y él me dijo, has hablado con verdad. Porque para mí igual la Biblia que el Corán y el otro y el otro y el otro. Entonces es una pérdida de tiempo para un incrédulo. El incrédulo no se salva. Por más que insista. Ahora, que es nuestro deber predicar el evangelio. Ahora, esta semilla va a caer junto al camino y van a venir las aves que la robaron. Es este incrédulo que no quiere nada del evangelio. Que para él la Biblia no es la palabra de Dios, sino la enseñanza de hombre. Entonces no tienen, se les predica, pero no todos oirán, se convertirán y se salvarán. No todos. Por esta verdad de la incredulidad. Aunque este pasaje específico se refería al cumplimiento de lo que dijo Isaías. 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo. Ahora, ¿cuál es nuestro deber? Que es saber quién está buscando la palabra de Dios, quién tiene necesidad de Dios, saber quién es incrédulo o no que es incrédulo, si nadie te lo confiesa. A ver, predique el evangelio, esa semilla va a caer en todo lugar. Ahora, donde caiga y dé fruto, ahí cayó. Y ahí produjo un alma. Por eso los que predicamos el evangelio no podemos sentirnos mal cuando la gente no se convierta. Usted está haciendo su parte. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu de Dios hará su parte. Nosotros somos difusores del evangelio, sembradores. Salimos a sembrar. O dígame usted, ¿el sembrador hace que las semillas germinen? No, No, es que él pone la semilla. Pero la misma semilla tiene un ADN que produce en ella un elemento de ella misma germinar, que dice, usted no hace que crezca, usted no agarra la planta y empieza, crece. Lo que la bajaba acá, ¿verdad que no? Usted la deja quieta. Lo único que usted hace es sembrar y regar, abonar, sembrar y regar. Y esa es la parte de la predicación, cuando la matica sale se riega, ¿verdad que sí? Y esa es la parte de la enseñanza bíblica. Por eso Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios puso el elemento en la naturaleza del crecimiento natural. Y también en una persona que ha recibido el evangelio y ha nacido de nuevo, que la matica salió esta chiquitica. ¿Para cuál es nuestra parte? Regarla, ¿cómo? Con las enseñanzas del reino. Para poder recibir las enseñanzas del reino es necesario nacer de nuevo. O sea, que se vea el tucunguito de la matica. O sea, que nació. Ahora, échale agüita para ver si da fruto. Y ahí es donde viene el discipulado y todas estas cosas. Pero fíjate, Cristo lanzó, predicó y da una parábola
sobre algo de ellos mismos que ellos no entendieron. Y muchos de los discípulos que tampoco entendieron, pero querían saber, se interesaron. Eran gente, dígame, pastor, aquí, tal, dígame, explíqueme esto, que no lo entiendo, yo quiero entenderlo. Ahí tú dices, esa gente tiene hambre de Dios, esa gente tiene, deme la palabra, yo quiero explicar. Entonces vinieron a eso y le dijo, Señor, explícanos la parábola. Entonces le digo, los otros se fueron y no entendieron, no se convirtieron, se fueron, sin entender. Mas los que sí estaban dando fruto, los que sí, vean acá, Señor, explícanos. A ustedes, es a ustedes que le he dado a conocer los misterios del reino. Los otros no. ¿Qué es lo que porque dice que habían, miren, fíjense ustedes, cuando, versículo 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, o sea, los que estaban cerca de él no eran los 12, los que estaban cerca de él con los 12, o sea, hubo gente que estaba en esa multitud, que escuchó esa parábola y que dijo, yo quiero saber qué significa, yo necesito esa parábola. Era gente que sí tenía su corazón para dar fruto. Claro, no solamente los discípulos se convirtieron. No, hubieron muchos que se convirtieron. Porque vamos a separar. Pero muchos, la mayoría se fueron. Y entonces le digo, a ustedes los que se quedaron, porque tienen hambre de conocer la verdad de la palabra de Dios, entonces a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. Porque Cristo estaba viendo ahí el fruto de los que sí recibieron esa palabra. Eso está como Y que querían van a la iglesia. querían aprender. Hay quienes no quieren. Claro. ¿Cuál es la labor del pastor? Cuando se trata de ovejas que se fueron por una cosa, por ejemplo, por heridas, porque alguien se sintió mal, por inmadurez, después hace pastoría, busca la ovejita porque es oveja. Pero cuando un discípulo se va porque no resiste la palabra, porque se revela o porque no la entienda, sencillamente uno tiene que dejarlo. Lo deja. Los que están aquí son los que recibieron la palabra y los que quieren seguir creciendo. Y a ustedes quien se les da a conocer los misterios del reino. Sigue diciendo. Versículo 13, donde quedamos. Y les digo, ¿no sabéis esta parábola? Te estamos preguntando, Señor, no la sabemos. ¿Cómo puedes entender ahí todas las parábolas? O sea, de esa parábola dependían todas las otras parábolas. ¿Por qué? Porque parte del mensaje del Evangelio es las enseñanzas del reino. ¿Entienden eso? O sea, ¿cómo entender las otras parábolas si no entienden esta? Porque Cristo estaba hablando de sí mismo, sobre el que vino a predicar el Evangelio, a lanzar la semilla en Israel. ¿Sí? Y de allí se desprenderían todas las enseñanzas del reino. Fíjate tú que las parábolas estas de Marcos, capítulo 4 y de Mateo 13, comienzan con la parábola del sembrador, porque es lo que inicia el mensaje del reino, con la predicación del Evangelio, de la salvación. De ahí se desprende todo el conocimiento del reino. ¡Pum! Que son las otras parábolas que revelan y profetizan el reino que Cristo establecerá en su milenio. ¿Y quiénes serán parte de él? ¿Y quiénes serán juzgados? Porque habla también de los ángeles, de la segunda venida de Cristo, habla, las parábolas. Los que vimos Mateo capítulo 13, pueden verlo, escucharlo, los que no podrán ver esa verdad profética. Ahora, todas las demás palabras, aquí no está hablando del reino, sino está hablando de sembrar la palabra. De ahí se desprenden todas las palabras referentes al gobierno del reino de Dios. O sea, por eso le dice, ¿cómo sabéis esta parábola? ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo puedes entender todas las parábolas, las otras? No. O sea, si no entienden esta, no podrán entender las demás. Y de ahí donde Jesús explica la parábola del sembrador. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Ahí está. No finanzas. Bueno, Ahora, hay otro versículo
en Filipenses donde sí se refiere a finanzas. En Filipenses donde dice, el que siembra escasamente cosechará escasamente. Ahí está hablando de la ofrenda. Segunda Corintios. No, también en Filipenses capítulo 4. Y 2 Corintios 9 también habla de eso. Ahí está hablando de la ofrenda. Pero esta palabra no está hablando de dinero. Está hablando de la palabra. Del Evangelio. ¿Ok? El sembrador, que es el que siembra la palabra. Por ahí me dijo un pastor que me dio mucha risa, ¿no? Aunque el principio de sembrar es un principio bíblico. Él dice, por ahí en las iglesias lo que se está haciendo es puro culto agrícola. Siempre cosecha. No se habla de otra cosa, sino sembrar siempre cosecha. Los cultos agrícolas. Y a mí me fue una risa. Porque es verdad, ¿no? Aunque la palabra, el elemento de la siembra y la cosecha es un elemento bíblico. Son agrícolas financieros. Se aplica a todo, no solo a lo financiero. Lo malo es cuando tú sacas un versículo bíblico de su contexto que no se refiere a eso y lo manipulas para hacer tu negocio. Eso es aberración, adulterar la palabra de Dios. Aquí está hablando, versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién vino sembrando la palabra? ¿Quién era la palabra primeramente? Cristo. Y él vino trayendo la palabra, sembrando la palabra en los corazones. Versículo 15. Y estos son los de junto al camino, que empieza a explicar cada uno, ¿no? El que siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás, mira aquí, y quita la palabra que se sembró en sus corazones, la quita. Por eso es lo que yo sí estaba diciendo, te dije algo ayer y hoy no lo entiendes. O sea, como que no te hubiera dicho nada, ¿con quién hablé? ¿Fue con tu doble? No, es que vino Satanás y se la robó. Ah. Y quita la palabra, ok, versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados entre pedregales. Los que cuando han oído la palabra, o sea, la oyeron, al momento la reciben con gozo. ¿Cuántas personas no le he visto yo esto? Aleluya, gracias. Oye, tremenda. Sí, yo voy para la iglesia. El domingo, era el domingo. Nunca viene. Y nunca viene, dice. Al momento, mira la palabra al momento. O como otros vienen y están en gozo y dicen, sí, el pastor va a pasar la botella, esto Y después no viene más. más. Ajá. Versículo 16. Estos son así mismos los que fueron sembrados de edad, los que cuando oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ellos están finitos cuando no tienen problemas. Espere que le venga un problemita. Si usted no lo ve más, ya usted sabe por qué. Bueno. Luego tropiezan. 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas. Mira lo que nos dice Mateo, la codicia de otras cosas. No solo el engaño de la riqueza, sino la codicia de otras cosas. Pudiera ser mujer. O sea, hay gente que no viene al Señor, pues no da fruto porque es que la novia no le gusta, por decirlo, o la mujer. O el marido. O el marido. O porque tienen una casa, porque están enfocados en otras cosas. La codicia de otras cosas. Entran y ahogan la palabra. ¿Entran dónde? En el corazón. O sea, hacen que ese corazón esté lleno de muchas cosas, pero no la mente de dar fruto. No de vivir para el Señor. Y se hace infructuoso. O sea, que esa persona no da fruto. Mira, cantidad de gente
¿Cuántos quieren ser profetas? Amén, lo tomo, lo recibo, no sé, me voy a hacer empresa, no sé qué. ¿Cuántos vamos a evangelizar? Amén, no. Codicia otra cosa. Hay gente que lo que viene a la iglesia, cuando hay compartir y comelona, no, la iglesia se llena. ¡Buah! Pero cuando se trata de salir a evangelizar, 2, 3, tienen los grillos, hermano. Pero no solamente en las iglesias, en todas partes donde No, pero aquí está hablando de gente que oye la palabra. Está hablando de gente que recibe la palabra, hermano. Porque está hablando de las iglesias. O sea, está hablando de gente que recibe la palabra, no gente que no recibe la palabra. Que no recibe la palabra no va a dar fruto, no va a dar fruto. Pero es aquí el problema de muchos, porque muchos no reciben, no dan fruto para Dios. Hermanita menor, le voy a decir. Oye, entonces, no permita que el engaño de este siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, le hagan que su fe no dé fruto para Dios. Esto es el más común. Pero pudiera ser codicia de otras cosas, no necesariamente de mujer, de otras cosas. Cosas, plural, cosas. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. No importa cuán duro sea. La reciben. Y dan fruto. Ahí está la clave. Dan fruto. Usted sabe cuando una persona es... la palabra sembrada en su corazón es aquella que empieza, cuando se da cuenta que empieza a dar fruto. O sea, mire, todo el evangelio que se le predica, todas las enseñanzas, por ejemplo, que aquí le damos a los discipulados, están basadas en la doctrina de Cristo, en las promesas del evangelio, en la palabra de Dios, en los principios del reino, en los principios espirituales. Ahora, ¿quién me va a decir a mí que recibió esa palabra? ¿El que vino al discipulado? No necesariamente, porque en multitud fueron y estuvieron alrededor de Jesús, sino aquella persona que recibió el discipulado y empezó a dar fruto. Eso es la que me dice a mí que esa palabra cayó en una tierra que es buena. Cantidad de gente vemos en la iglesia, le da discipulado y no dan fruto, no dan, porque los razonamientos internos no permiten, los argumentos, los ideales, los miedos, el pan, las codicias, bueno, sin fin. Entonces, ¿qué nos va a decir que alguien, el evangelio produjo en su vida cambios que para vivir para Dios y hacer lo que el Señor quiere? Es aquel que toma la palabra y la hace. Por eso Jesús, en el Sermón del Monte, termina diciendo, escúchame aquí, termina diciendo, capítulo 7 de Mateo, dice, el que oye la palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está. Dieron los ríos, dieron con el viento y no cayó, porque estaba firme, porque oyó y hace la palabra. Pero el que oyó la palabra y no la hace, le comparará a un hombre insensato. O sea, una persona que no da fruto es insensato. ¿Qué me dice a mí que usted es una buena tierra? No sencillamente que oiga la palabra, sino que produzca frutos, cambios, frutos para Dios, para su obra, para su reino. Eso me dice, por eso estoy hablando de los falsos profetas, está hablando de su fruto los conoceré. Eso es así. Y dice, estos son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. A 30, a 60 y a 100 por uno.
los frutos se van multiplicando. ¿Entiendes? Ahora, según el llamado de Dios y su don y sus capacidades, pero sobre todo esa palabra que hace en su vida. Eso es lo que me va a decir a mí, que esa palabra fue no solamente oída, sino recibida. Ahora, si la palabra fuera mía y no fuera la de Dios, como muchos hacen, que si el liderazgo, que es un poco de bromas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Hacen gente arrogante, contenciosa, y bueno, y ustedes se convierten en eso, a mí me da tristeza ver eso. Pero que se le dé la palabra y la recibe y yo empiezo a ver dar frutos sin que nadie esté pullando, sino que esa misma palabra que fue sembrada en su corazón empieza a germinar. Claro, es un proceso, lógicamente, pero que uno empieza a ver el fruto de esa palabra. Entonces uno empieza a decir esa palabra, y cuando no se entiende, el discípulo no se queda con esa, va como los discípulos y dice, explícame esto, dame, yo quiero entender esto. Entonces, hermano, eso es lo que va a hacer que esa persona produzca 100 por 1, 30, 60, 100 por 1, y es una persona que puede decir, esa persona es buena tierra. Ahora, ¿cómo saber quién es buena tierra? No lo sabemos. Se siembra la palabra, se riega la palabra con la enseñanza. Y se ve después si cuando madura y crece y atiende a la palabra, empieza a dar fruto. Entonces uno dice, esta persona no solo que era buena tierra, sino que las raíces del Evangelio se sembraron en su corazón y produce fruto solito. Y produce fruto para los otros, para que coman los demás. Venga, coman de este árbol fruto, y fruto bueno. Y vaya, entonces no se quedan, no botan las semillas, sino que van y las siembran para producir más. Ahora, eso está hablando de elementos espirituales reales en una vida de una persona. Y aquí Jesús lo está explicando, ¿no? Pero usted entienda que eso no es un elemento. Digo, o sea, nadie puede entender los misterios del reino si no primero no recibe la palabra y empieza a germinar, o sea, nace en su corazón la vida del Evangelio. Pero entonces, ese conocimiento y esa va siendo regada con la enseñanza del Evangelio, con los misterios del reino, y entonces empieza el misterio de Cristo a germinar y a producir fruto de usted. Porque una cosa es entender doctrina, conocer la doctrina, y otra cosa es vivir la doctrina. Enseñar los principios, vivir los principios, caminar en los principios, producir fruto de esa palabra que ha entrado en su corazón. Por eso yo siempre le he dicho, no se trata de saber solamente haber pasado sino que esa palabra produzca frutos que nos lleva a ustedes a vivir conforme a la voluntad del Señor. ¿Ven? Esa es la clave de esto. No, cantidad de gente, tú lo ves en el seminario, mira, usted lo ve por todos lados, y graduaron, tienen título de teología, lo que producen son frutos malos, y ningún árbol bueno sale fruto malo, ni una fuente buena no va a salir agua dulce y agua salada. O sea, es evidente que una iglesia no crece porque los discípulos de la congregación no están produciendo fruto. Y ahí está la clave. Ahora, ahí donde usted tiene que entender si su corazón está lleno de espinos, si su corazón está lleno de pedregales, y limpiar esa cosa, echarlo afuera y dejar que esas palabras, porque también la palabra corta, ¿entiendes? Y va limpiando. Dice la Biblia, el mismo Jesús enseñando en Mateo, dice que el que da fruto, el Señor lo limpiará para que dé más fruto. ¿Cómo es limpiar? Podar. Y a la matica no le duele eso, le duele. La matica le duele eso. Pero ella se pone más bonita. El que no, ¡ay, no! La mata corriendo el pudre. ¿Entiendes? El Señor va haciendo eso con nosotros. ¿Qué me dice que Dios está cortando con la palabra en el corazón de ese hombre? El fruto que va produciendo. ¿Cómo se está poniendo hermoso? O se está poniendo feo, horroroso.
se va secando. Pues. ¿Me entiendes? ¿Está entendiendo? La importancia es que el Evangelio sea sembrado y que a medida de las revelaciones, las otras enseñanzas que basan la enseñanza del Evangelio, haga de usted una persona no solo madura, sino que dé fruto. Eso es importante. Ahora, esto nos va a ayudar a entender la importancia de los discipulados. Venga su discipulado, venga su lectura bíblica, venga, no, si usted tiene hambre de Dios, no se quede solamente con lo que recibe en su casa. Eso es importante. Ojo, la relación íntima es importante, pero para eso Dios también estipuló maestros y pastores y profetas en la iglesia, para edificar a los santos, para que crezcan. ¿Ok? El sembrador se lo ha sembrado, pero también hay regadores que están regando las semillas que después sembran en su corazón, que es el mensaje del Evangelio. Amén. Entonces, esa matica que va creciendo, que es usted, va a producir fruto. ¿Qué sería si a mí se hubiera predicado el Evangelio y yo estuviera afanado por las cosas de este mundo? Y además Dios me hubiera llamado. No me hubiera llamado, no me hubiera ni siquiera formado. ¿Por qué? Porque hubiera rechazado. Porque estar cantidad de gente, yo estuvieron en el Instituto Bíblico, ahorita están trabajando en un trabajo secular, pero no están dando fruto para Dios. La gente no está recibiendo lo que Dios puso en su vida. No están dando fruto. Y tanto obrero que se necesita en la obra de Dios. Bastante, hermano. Si a mí esa palabra no hubiera surgido de efecto, yo te aseguro, o hubiera sido pedregal y yo estuviera en el mundo. Esta iglesia no existiera. Y ese es el trato, hermano, que Dios hace en el corazón de cada hombre y cada mujer de Dios. De manera personal. Pero que es producida por el mismo mensaje que se da por los sembradores y por los regadores del Evangelio. ¿Te entiendes? Y también lo que reciben la palabra y a otros no les gusta. No entiende lo demás porque el Evangelio no produjo sus raíces. O sea, ve la clave de una buena consolidación, por ejemplo. De un buen fundamento de la fe, un creyente, por ejemplo. De ser un sencillamente creyente de venir a la iglesia, sino una gente bien fundamentada en la fe en Cristo Jesús. Bien fundamentada. Pues está bien consolidada esa persona en la fe. Bien consolidada, bien, por eso la palabra consolidar. Hacer sólido. Una persona en su fe. Entonces, toda palabra que se va sembrando en su corazón, va regando o va complementando el mensaje del Evangelio de la Gracia que se le predicó y que usted aceptó y por eso está aquí hoy, va regando esa semilla que va surgiendo de ti, la masa, que al final uno va a darse cuenta si produjo el fruto que Dios quiere, no que yo quiero, que Dios quiere en su vida. ¿Ah? Y que produzca fruto para el reino de Dios. Sumamente importante. Muchas veces en oportunidades había cuando me congregaba y dijeron, hay que producir fruto. Yo decía, pero ¿cómo es? Claro. Y lo que decía era, hay que producir fruto. Tienen que producir fruto. Pero no explicaban cómo. Yo decía, pero ¿cómo? Yo decía, pero sé que tengo que ganar más almas, pero ¿cómo hago si la gente no quiere venir? Y el fruto es diferentes formas. Pero eso no es. O sea, es que el cristiano empieza a producir, o sea, empieza a vivir para el Señor, no puede estar sin hacer nada para Él. Y yo le digo algo, a veces yo estoy así y yo no puedo estar sin dar una palabra, por ejemplo en el internet, yo a veces recibo una palabra y tengo que compartirla, hermano. No puedo quedarme, es una cosa interna, que aunque me quiera acostar a dormir no tengo, y a veces me paro a 2 de la mañana que una palabra, imagínate tú a las 2 de la mañana. Bueno, hay un noctámbulo que necesita esa palabra. Amén. Y así es. No es multitudes, pero esta sola persona recibió y le edificó.
¿Cómo va a ser por decir la iglesia? Lo que fundamenta, lo que nos fundamentamos en la Santa Doctrina, pues la palabra de Dios es esa idea. Yo estoy aquí por revelación, estoy interesado en el Evangelio. Ahora, vengo de iglesia de prosperidad y veo que esas iglesias son grandes, pero que la puerta ancha a dónde nos lleva. ¿Cuál es la puerta estrecha? Lo que pasa es que, bueno, se desvirtuó el verdadero mensaje del Evangelio. Pero fíjate tú que en esa iglesia hay gente que verdaderamente ama a Dios y sirve a Dios, de verdad. Y son salvos. Yo, a mí me he tocado verlo. Son salvos, son salvos. Porque no tiene la culpa. Porque además ellos tienen relación con Dios. En Apocalipsis ahí dice, hay algunos entre ustedes que no han manchado su vestidura y caminarán conmigo. Ahora, el pastor Hay gente que te da fruto, hermano. Mira, yo estaba en una iglesia de esa y yo salía a predicar con pasión, por amor a Cristo y por amor a la alma. Después el Señor me enderezó, pues, por la senda, ¿verdad? Porque el que tiene el Espíritu de Dios lo guía a toda verdad, ¿o no? Así es. Ahora, yo como administrador, yo no cometo los errores que cometieron los administradores que me formaron. Yo sí voy por el centro de la palabra de Dios, porque cada administrador va a dar cuenta de sí a Dios. A mí me toca mi parte. ¿Entiendes? Entonces, no hay que exigir que una persona inmediatamente dé fruto. Pero necesariamente, si es una persona que el Evangelio sembró en su corazón, es necesariamente esa persona va a dar fruto. Cuando a esto no me refiero al ministerio a tiempo completo, sencillamente. Es uno de los elementos. Sí, porque uno darán al 30, Al 30, al 70, porque es y otro al dependiente, pero todo es una multiplicación, va en aumento. Ese fruto va en aumento. ¿Entiendes? Una etapa de formación, pero tiene que dar fruto. Tú lo ves en la iglesia, que ellos son gente que no puede estar sentada sencillamente para recibir. ¿En qué puedo ayudar? Aquí estoy. Ahí hay fruto. O ayudarle a un hermano necesario. Ahí hay fruto. Pero va a aumento. Y si esa persona llegara a ser llamada por el Espíritu Santo por un ministerio, también produce fruto. Los frutos de esta palabra son los frutos del Espíritu. Ahí está hablando del fruto de obedecer la palabra. De vivir la palabra. Él te lo dice. El afán de la riqueza hicieron infructuosa la palabra y no dio fruto. No solamente, toda obra en la iglesia tiene que estar presidida el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu no es un elemento sentimental de mí para mí. El fruto del Espíritu primeramente es el amor. Y el amor no busca lo suyo. Primeramente por ahí, el amor implica sencillamente servir a otros. Inmediatamente te implica Cristo porque vino a morir y vino a predicar. Sencillamente amor. Ahí está el fruto. ¿Qué motiva? El fruto del Espíritu motiva. Porque Dios lo predicó en mi hermano José. La fe sin obra es muerte. O sea, si tú dices que amas a Dios y amas a los hermanos y no produce fruto, entonces ¿cuál amor? Yo hoy le decía a mi esposa, trabajo, está ensimismado. Yo le decía hoy a mi esposa meditando, porque ella me dice, si quieres sírvete. En la comida, porque yo porque tenía que ir a una reunión del colegio del niño. Y yo no es por nada, por servirme, ¿no? Sino que esa palabra por primera vez me retumba. Pero no por rechazo a que yo lo haga. Pero la palabra sírvete. O sea, hay gente que siempre se sirve a sí misma. Y entonces empecé a meditar el egocentrismo. Por ejemplo, cuando está en la casa y voy a prepararme un sándwich y no le preparo a mi esposa, estoy sirviendo a mí, pero no sirvo a otro. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, sírvete. Y esa palabra, sírvete, me sirvo a mí mismo. Pero, ¿qué pasa? Que el Espíritu trabaja con uno, hermano. ¿Y qué pasa? Que el servicio implica no buscar lo suyo, sino buscar lo de los demás. Servir a otros.
Generalmente hay gente que se sirve solamente a sí misma. Eso es egocéntrico. Eso no es producido del fruto del Espíritu. Eso es yo, carne. Entonces, cuando yo me sirvo a mí, debo servir a otros siempre. Si no, solamente yo. Al menos que yo esté solo, ¿no? Yo estoy solo, hago mis cosas. Pero siempre puedo hacer otra cosa para mi esposa cuando llegue. En este hambre me lo hago a mí. Y así en la iglesia, hay gente que se sirve a sí misma. O viven para que lo sirvan. Pero la clave del evangelio es servirnos los unos a los otros. Tú me sirves a mí, yo te sirvo a ti. Cada quien es su don. ¿Me entiendes? Yo como pastor, mi palabra, mi parte es el sembrarle a usted la enseñanza del evangelio y guiarlo a la verdad. ¿Me entiendes? Esa es mi área de servicio. Orar por usted es mi área de servicio. ¿Me entiendes? Cuidar, administrar la iglesia es mi área de servicio. Y eso es muy importante porque el que da fruto para el Señor no solamente se sirve así, sino también porque el amor no busca lo suyo. Siempre está buscando dar algo a alguien. Y esos son unos cambios. Tanto lo material se refleja de lo espiritual. Y yo les digo que nosotros vamos a hacer que cada último domingo del mes, usted, guiado por el Espíritu Santo, usted tiene que ser de fruto espiritual. ¿Ok? Ni siquiera de mandamiento. Fruto espiritual. Usted traiga algo para dar a un hermano, regalarle algo. Puede ser lo que sea. ¿Me entiende? Porque el fruto se ayuda a los hermanos, a los necesitados, a los que traiga algo para compartir con otro hermano, que esté el Espíritu Santo que los ponga. ¿Ok? Cada último domingo del mes usted ve. Según Dios le haya prosperado, usted trae. Ser de bendición a otros, hermano. En lo espiritual, en lo material. Tal. ¿Entiendes? Porque bien lo dijo, si yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, y tienes bien en este mundo, y el otro hermano tiene necesidad, ¿cómo muere el amor de Dios en ese corazón? O sea, el amor siempre te va a llevar a acción. Si yo amo a Cristo, por eso yo estoy aquí, que yo amo a Cristo, pues me amo primero. Yo estoy sirviendo por amor a Cristo, no por dinero, no asalariado, aunque el obrero es digno de su salario. ¿Entiendes? Una cosa es que la persona reconozca su trabajo y otra cosa es que trabaja por dinero, no por amor, por intereses. ¿Entiendes? El día que si Dios le llegara a llamar al ministerio, usted obedecerá por amor. Que todo fruto viene del fruto del Espíritu. ¿Entienden? Sea lo que sea, usted no puede estar sin dar fruto. Si la palabra que se le predica es sembrada en su corazón. Por ejemplo, aquí hemos predicado sobre el afán, sobre la queja. La verdad que sí, bastante hemos predicado de eso. Hay gente que lo ha tomado, hay gente que todavía vive en eso. O no se le ha revelado la palabra o tiene en su corazón muchos argumentos. Pero veremos con el tiempo si esa palabra da fruto. Porque la Biblia, la vida, el Evangelio es predicado. Y más aquellas maticas que han crecido, que han germinado. Porque están aquí, ¿verdad que sí? Han germinado el Evangelio, ¿verdad que sí? Ahora, no todo el que está aquí se vea. Ojalá que sí. Eso nuevamente lo sabe Dios, pero el fruto determina que sí o que no. A ver, no, y en ti, mira, tú eres la mejor evidencia de eso, hija. Porque el que conoció a Tamara antes, le falta mucho, como a muchos nos falta otras cosas. Pero que la conoció primera mano y la ve ahorita, no, Tamara no es ni la sombra, hermano. No es ni la sombra. Completo es en el cielo. Y esta es la meta. Sí, pero el Señor está limpiando, está podando, transformando la mente. Y está produciendo fruto. Eso es importante.
¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios te limpiará para que lleve más fruto. Esa es la verdad. Y así con cada uno de nosotros. Yo le digo algo, hermano. No hay nada más honroso y más bello que servir al Señor. Eso es Yo no me arrepiento, ni me es vergonzoso ser llamado pastor. A veces por ahí ¿pero ¿y qué profesor tiene usted? Pastor. No, pero yo digo su profesión. Soy pastor. Entonces, para ellos. Esa es mi profesión. Claro, porque eso no es nada para el mundo, pero lo importante es que lo sea para mí. Ya, a mí no me denigra, a mí más bien me honra ser pastor. Por voluntad de Dios y por la misericordia de Dios. Ahora, independientemente que usted sea pastor o no, pero que da fruto, es lo importante. A 30, a 60, pero que ese fruto va en crecimiento. ¿Usted no viste esa matica que ya llega un momento, una madurez, donde la matica empieza a producir fruto? Pero todavía tú sabes que le falta crecer. Y tú ves que esa mata produce un fruto que no es tan bueno, pero que está produciendo fruto, que no es tan bueno como cuando ella llega a su madurez total. Son unos frutos muy chiquitos. Ajá. Pero es la evidencia de que la mata ya entró en una madurez. ¿Ok? La evidencia de que llegó a la madurez total plena es cuando sus frutos son buenos, agradables y que la gente come. Y también le tiran piedra. Bueno, creo que vamos a dejarlo aquí. Quedamos en el versículo 20. Y continuaremos en el versículo 21. Creo que fue de edificación esta clase. Se sacó el jugo. De hecho, le sacamos a esa parábola más de lo que le habíamos sacado en Mateo. Porque vimos los elementos proféticos, aquí vemos los elementos prácticos. Mire, hermano. Ahora, la clave para entender todas las otras parábolas y los misterios del reino escondidos en ellos sobre el reino de Dios, y reino que por cierto nosotros reinaremos con Cristo, que todavía no se ha dado, pero que sí está aplicado a la iglesia en el sentido de que Cristo gobierna en ella, es que el que no le nazca el evangelio no puede entender los misterios del reino. El que no nace de nuevo no puede ver y no puede entrar al reino de Dios. ¿Oyó? Predique el evangelio de Cristo primero. A todo el mundo. Y que produzca fruto el que tenga que producir. Dios sabrá. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esta enseñanza poderosa que pudimos aprender hoy. Te pido que bendiga a todos los que nos escuchan por la internet y le deje crecimiento, que trate con su vida. Yo te doy gloria y alabanza. Llévanos conmigo a nuestros hogares a que esta palabra produzca fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te doy gloria. Amén y amén. Estamos despedidos. Dios le bendiga.